Mi esposo me dejó a mí y a nuestro bebé para encontrarse a sí mismo y dijo que nunca volvería, desapareciendo con todos nuestros ahorros. Semanas después, regresa queriendo ser una familia de nuevo. Me siento bastante conflictuada acerca de una decisión que he tomado respecto a mi familia, así que me gustaría conocer la opinión de todos sobre si estoy en lo correcto o equivocada al respecto. Para empezar, mi vida se puso patas arriba hace 4 semanas cuando mi esposo, Dave, anunció repentinamente una noche que me estaba dejando a mí y a nuestra hija. Este anuncio salió de la nada y nada podría haberme preparado para ese momento. Estaba completamente aturdida y perdida. Verán, Dave era el amor de mi vida. Siempre estuve loca por él desde el primer día que lo conocí en la fiesta de un amigo. Era 100% mi tipo. Eventualmente nos hicimos amigos y luego comenzamos a salir cuando nos dimos cuenta de que nuestra atracción era mutua. Entrar en una relación con él fue fácil, pero lo único que faltaba en nuestra relación era el sexo. Desde el principio, Dave tenía una actitud relajada cuando se trataba de intimidad y rara vez iniciaba el romance de alguna manera. Yo tenía menos experiencia que él, así que esta actitud indiferente suya me hacía cuestionar si siquiera me encontraba atractiva. Cada vez, él me aseguraba que sí, pero luego inventaba excusas como que estaba demasiado cansado después del trabajo. Lo que realmente me molestaba era que miraba a otras mujeres cuando estábamos en público, así que no es que no se sintiera atraído por las mujeres. Nuestra conexión física era infrecuente, sucediendo tal vez cada 6 semanas, convirtiendo nuestra relación en más de una amistad cercana con momentos románticos ocasionales. Aunque la escasez me dejaba queriendo más, me mordía la lengua debido a mi amor por él y mi miedo de hacerlo sentir incómodo al discutir esto una y otra vez. Me convencí de que, con su experiencia, él tomaría la iniciativa si quisiera más intimidad, así que decidí aceptar nuestra situación tal como era. Es importante señalar que Dave sufría de depresión después de que su padre falleció cuando estaba en la universidad, así que tomaba medicación que podría haber resultado en su bajo libido, o eso pensaba yo. A diferencia de nuestra conexión física, Dave dependía mucho de mí emocionalmente. Era introvertido y nunca compartía muchas cosas personales sobre su vida con sus amigos, pero cuando yo entré en su vida, esto cambió. Comenzó a abrirse conmigo sobre su infancia, su padre y la familia. Yo estaba feliz de apoyarlo y estar ahí para él en todo lo que pudiera. Cuando conocí a su madre, Marta, por primera vez, rápidamente notó esto y me dijo más tarde lo mucho que le alegraba ver a su hijo tan feliz después de años. Aunque tuvimos 4 años geniales de noviazgo antes de que finalmente me propusiera matrimonio, tuvimos algunos tropiezos donde lo sorprendí enviando mensajes a otras mujeres a veces. El incidente que destaca es cuando una vez lo atrapé hablando con su exnovia sobre nosotros durante los primeros meses de nuestro noviazgo. Su exnovia, Sonia, había sido sorprendida engañando a Dave con su amigo Faz. Dave la había dejado a pesar de sus disculpas, pero Sonia aún intentaba volver con él. Recuerdo cómo ella le enviaba muchos mensajes en los días iniciales de nuestro coqueteo y Dave me decía que era el turno de su ex de arrastrarse y que nunca estaría con una tramposa como ella. Por eso me sorprendió cuando revisé sus chats y vi que había estado quejándose de mí, mi trabajo, mi peso, mi apariencia y mi cocina, entre otras cosas, a Sonia. Sonia, por supuesto, había iniciado todas las conversaciones diciéndole cómo ella era más atractiva que yo, pero Dave, en lugar de defenderme y bloquearla, de alguna manera estuvo de acuerdo con ella. Había escrito largos párrafos sobre cómo definitivamente yo no era su tipo y cómo prefería a mujeres como Sonia, pero dado que Sonia lo había engañado, había decidido conformarse con alguien como yo. Sonia había usado comentarios despectivos sobre mi barriga, papada y espalda, usando palabras como que parezco un pingüino. Como pueden imaginar, estaba completamente sorprendida y disgustada al leer sus chats. Para aclarar, no soy y nunca he tenido sobrepeso. Voy a visitas anuales al médico y hago ejercicio cuando puedo. Es cierto que no estaba tan en forma como su ex, que solía jugar voleibol para su universidad, pero no había razón para que hablaran de mí de esta manera. Toda su interacción no era coqueta de ninguna manera, pero solo hablaban de mí y cuanto no les gustaba mi apariencia. Incluso había una foto mía en un vestido que había usado para la boda de un amigo y Dave se la había enviado a su ex diciendo, te verías mucho mejor que ella en este vestido, y ella había estado de acuerdo con alegría. Me quedé sin palabras y rompí a llorar.
Esa noche, cuando Dave regresó a casa, lo confronté sobre los chats y su rostro se puso blanco como una sábana. Inmediatamente se arrodilló y se disculpó por lo mal que había hecho. Le dije llorando que podría haberme hablado de esto si no se sentía atraído por mí y podríamos haber terminado sin ningún drama, pero Dave comenzó a suplicar diciendo cuánto me amaba de corazón y que no podría sobrevivir sin mí. Continuó diciéndome que, aunque yo no era su tipo ideal en cuanto a apariencia, aún así era la persona con la que quería estar. Estaba lista para irme esa noche, pero sus lágrimas y súplicas cambiaron mi decisión. Así de mucho lo amaba porque, a pesar de todas estas claras señales de alerta, pensé que este hombre eventualmente cambiaría y me apreciaría por quien soy. Después de esta conversación, le pedí a Dave que bloqueara a su ex y estuvo de acuerdo, prometiéndome que nunca volvería a hablar con ella. Esto, junto con algunos otros incidentes menores, como cuando lo encontré chateando con mujeres al azar en aplicaciones de citas en el segundo año de nuestra relación y rápidamente se disculpó y eliminó las aplicaciones, fueron los únicos tropiezos en nuestro noviazgo. En los meses previos a que Dave me propusiera matrimonio, parecía haber cambiado y éramos más felices, por lo que no dudé en decirle que sí. Desde nuestro matrimonio, parecíamos tener una relación mejor y más satisfactoria. Éramos consistentemente íntimos el uno con el otro y me decía todos los días cuánto me amaba. Nos encantaba acurrucarnos y ver películas o dormir juntos los fines de semana. Eventualmente, quedé embarazada de Cis. Inicialmente, Dave no estaba feliz con el embarazo ya que tenía miedo por nuestras finanzas y estaba preocupado si podríamos permitirnos vivir con un bebé, pero lo tranquilicé diciéndole que volvería a mi trabajo después de mi permiso de maternidad para que aún pudiéramos costear nuestro estilo de vida. La madre de Dave y mis padres estuvieron ahí para nosotros después de que di a luz a Cis y han sido de gran ayuda cuando se trata de cuidar al bebé los días que ambos tenemos que trabajar. Aunque Dave no siempre ha sido un padre presente y apenas ayuda con ella, nunca lo presioné pensando que eventualmente cambiaría. Lo único bueno de él era que me ayudaba con las tareas del hogar incluso si tenía un día agotador en el trabajo, a diferencia de otros esposos de los que he oído hablar por parte de mis amigas, por lo que nunca imaginé que llegaría el día en que querría dejarnos a Cis y a mí. Dave había estado actuando distante y extraño durante semanas antes de la revelación, pero lo había descartado como estrés relacionado con el trabajo. Habíamos estado juntos durante mucho tiempo y habíamos estado el uno para el otro en las buenas y en las malas, así que pensé que eventualmente mejoraría, pero hace 4 semanas, Dave finalmente confesó que no podía vivir más con nosotros y quería irse a algún lugar lejano para encontrarse a sí mismo. Al principio, pensé que estaba bromeando porque esto no podría ser algo que un hombre casado en su sano juicio le diría a su familia con un bebé recién nacido, pero Dave continuó diciendo cómo vivir con nosotros le estaba haciendo cuestionar el significado y propósito de su vida y cómo estaba harto de esta farsa. Cada palabra que pronunciaba me cortaba como un cuchillo, y sentí una mezcla de ira y desesperación arremolinándose en mi estómago. Continuó asegurándome que aún nos amaba, pero que no podía negar lo que estaba sintiendo y que si continuaba viviendo con nosotros, se sentiría más y más frustrado cada día. Le pregunté directamente si había estado tomando sus medicamentos a tiempo y se enojó mucho al oír eso, ya que pensé que esto era resultado de su depresión. Si ese hubiera sido el caso, podríamos haber ido a terapia para ayudarlo a sentirse mejor, pero Dave comenzó a gritarme sobre como si yo éramos la causa de su depresión y cómo vivir con nosotros le había hecho odiar su vida. Me congelé al escuchar el odio y el disgusto en sus palabras. De la nada, comenzó a acusarme de haberlo atrapado con un bebé, lo cual era absolutamente ridículo porque no pagaba ni un centavo por Cis. Yo ganaba significativamente más que él y pagaba casi el 80% de nuestras facturas, incluyendo el cuidado de Cis, ya que él tenía un trabajo con salario mínimo. ¿Cómo podría haberlo atrapado con un bebé, cuando él ni siquiera tenía dinero para empezar? Cuando señalé esto, Dave dijo que pensó que tener una hija arreglaría su vida, pero desde entonces se ha dado cuenta de que ya no quería esta vida. Estaba abrumada por un torbellino de emociones, incapaz de entender lo que estaba sucediendo, y sentí como si las paredes de nuestro hogar se cerraran sobre mí. Mi voz temblaba mientras le preguntaba directamente si planeaba dejarme para cuidar a nuestra hija y asintió lentamente diciendo que, como yo era la madre, sí debía ser mi responsabilidad. Me quedé allí en shock mientras continuaba diciendo que, aunque no esperaba que lo entendiera, necesitaba hacer esto por sí mismo. Lo había pensado mucho y comenzaría una nueva vida lejos de nosotros donde pudiera ser él mismo.
El mundo se vino abajo a mi alrededor. Simplemente no podía creer que mi esposo me estuviera dejando a mí y a nuestra hija pequeña. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para hacer que se quedara, pero miré su rostro y supe que ya había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Esa noche ni siquiera durmió junto a mí en la cama y bajó a dormir en el sofá. Esta fue la primera vez que dormimos separados, así que sabía que hablaba en serio y que había pensado mucho en esto. Dave se mudó la semana siguiente, dejándome a mí para explicar a todos que Dave nos había dejado. Cuando les conté a mi familia sobre Dave, tuvieron la misma reacción que yo. Simplemente no podían entender por qué mi esposo y novio de tantos años haría algo así. Mis padres inmediatamente quisieron que emprendiera acciones legales, pero en ese momento de mi vida, me sentía entumecida y destrozada, así que necesitaba algo de tiempo para asimilarlo. La madre de Dave estaba completamente destrozada cuando le di la noticia. Lo llamó múltiples veces, suplicándole que regresara con nosotros, pero él le contó la misma historia sobre cómo necesitaba encontrarse a sí mismo. Todos estaban bastante preocupados por él, ya que pensaban que esto era resultado de su depresión, pero la forma en que se comportaba parecía que había pensado mucho en esto. 2 días después de que Dave se fuera, descubrí que también había vaciado toda nuestra cuenta de ahorros mientras yo estaba haciendo las compras y nuestra tarjeta fue rechazada. Estaba en shock y cuando fui a verificar mi saldo, descubrí que la cuenta había sido vaciada. Mi primer pensamiento fue que alguien había hackeado nuestra cuenta, pero luego descubrí que fue Dave quien había sacado todo el dinero. Esta cuenta conjunta tenía dinero que yo también había ganado y Dave había sacado todo sin siquiera discutirlo conmigo. Estaba furiosa y sorprendida. Tuve que llamar a mis padres para pedir ayuda y, afortunadamente, mi padre vino a rescatarme. Luego me llevó de regreso a mi casa mientras yo estaba preocupada sobre cómo pagaría el alquiler ese mes y me haría cargo de otras facturas. Fue entonces cuando mi padre me hizo sentar y me dijo muy seriamente que necesitaba seguir adelante sin Dave y enfrentar la realidad de la situación. Señaló cómo mi esposo había vaciado a sabiendas nuestra cuenta sin discutirlo conmigo y nos había dejado a mí y a mi hija para que nos las arregláramos solas. Al ver a Sis mirarme con sus hermosos ojos azules, la niebla comenzó a levantarse lentamente de mis ojos. Finalmente entendí lo que Dave nos había hecho. Si no hubiera sido por mi padre, mi hija ni siquiera tendría pañales limpios para usar o comida para comer. Por primera vez en mi vida, tenía a alguien más que a mí misma en quien pensar y mi padre tenía razón. Sis merecía algo mejor que esto. Decidí que visitaría la oficina del abogado con mi padre al día siguiente para poder comenzar el proceso de divorcio. Mis padres, a quienes siempre les estaré agradecida, me ofrecieron mudarme con ellos y quedarme en su sótano para poder tener algo de privacidad mientras cuidaba de Sis y también ponía mi vida en orden. No podía creerlo, pero a la edad de 32 años, no me quedaba dinero y tenía una hija de la que cuidar, gracias a mi pobre juicio al elegir a un hombre patético como Dave. Como pueden imaginar, quería derrumbarme mentalmente, pero por Sis, traté de mantenerme firme. Nunca había tocado fondo de esta manera y me sentía perdida. Tuve que tomarme unos días libres del trabajo para poder mudarme a la casa de mis padres y organizar todo. Con el tiempo, los días pasaron y mi familia y amigos se unieron a nuestro alrededor, ofreciéndome apoyo y un hombro en el cual apoyarme. Mis padres cuidaban así siempre que podían y la madre de Dave, Marta, venía a visitarnos. Una vez que mi abogado había redactado los papeles del divorcio, quería enviarle los documentos a Dave, pero parecía haber cambiado su número y no tenía idea de cómo ponerme en contacto con él. Por lo tanto, decidí hablar con Marta y preguntarle si sabía dónde estaba su hijo. Marta se derrumbó cuando supo que me estaba divorciando de Dave. Comenzó a decirme cómo nunca había imaginado que este día llegaría y me suplicó que reconsiderara, pero mis padres respaldaron mi decisión. Le aseguré a Marta que siempre tendría un lugar en la vida de Sis independientemente de mi divorcio y le pedí que informara a Dave sobre esto. Quería terminar con este divorcio ya que todos los documentos y el acuerdo de custodia habían sido preparados y podríamos seguir adelante con todo esto. Marta, todavía llorando a regañadientes, aceptó pasar el mensaje a Dave. La semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Estaba en el trabajo, así que ignoré la llamada, pero por la noche recibí una llamada del mismo número nuevamente. Esta vez contesté y,
para mi sorpresa, era Dave al otro lado de la línea. Me dijo tímidamente, hola, mientras yo estaba sin palabras al escuchar su voz después de 4 semanas. Vaciló antes de decirme que Marta le había hablado de mi decisión y que quería reunirse conmigo urgentemente para discutir algunas cosas. Le dije firmemente que cualquier cosa que quisiera discutir, podía hablarlo con mi abogado, pero Dave comenzó a suplicar que tenía que verme. Estaba confundida, así que le pedí que aclarara, pero Dave estaba siendo muy evasivo. Seguía repitiendo que necesitábamos tener esta conversación, así que tomé un momento para ordenar mis pensamientos y finalmente accedí a reunirme con él a solas, aunque con cautela. Se fijó el encuentro y decidimos vernos en una cafetería cerca de la casa de mis padres. Al colgar la llamada, una vorágine de preguntas e incertidumbres llenaron mi mente, dejándome ansiosa por verlo. Decidí no contarles nada a mis padres hasta después de reunirme con él para ver cuál era la discusión de la que seguía hablando. Sabía que mi padre literalmente mataría a Dave si lo tuviera delante. El día de nuestra reunión, llegué temprano, bebiendo nerviosamente mi café mientras esperaba a Dave. No pasó mucho tiempo antes de que entrara, acercándose a mí con una mezcla de vacilación y determinación. No podía creer cómo en solo 4 semanas, este hombre había pasado de ser el amor de mi vida a alguien hacia quien sentía repulsión al mirarlo. No quería entretenerlo, así que me quedé callada cuando intentó preguntarme torpemente cómo estaba o si se estaba bien. Eventualmente, Dave reunió su valor y me dijo cómo Marta le había informado de mi decisión de divorciarme de él, lo cual lo había sorprendido completamente. Me dijo que finalmente escuchar la palabra divorcio le había hecho darse cuenta de lo que exactamente había hecho y que no quería perderme a mí y a Cis. Lo miré fijamente mientras seguía diciendo todas esas palabras vacías que habría creído fácilmente hace unas semanas, pero ahora sabía mucho mejor. Dave entonces soltó una bomba, propuso que quería volver con nosotros y quería que lo perdonara. Dijo que las cosas no se habían ido por el desagüe todavía, así que aún podía perdonar y olvidar todo esto para que pudiera regresar y continuaríamos viviendo nuestras vidas normales. Lo miré con incredulidad mientras me decía que se había dado cuenta de que esta era la vida que quería y que no podía imaginar una vida sin nosotros. Me tomé unos momentos para ordenar mis pensamientos. Aunque quería que mi hija tuviera a su padre en su vida, sabía que Dave y yo nunca podríamos volver a ser quienes éramos. También sabía que si Dave realmente se hubiera preocupado por nosotros, no habría vaciado nuestra cuenta conjunta y nos habría dejado a Cis y a mí para morirnos de hambre. Lo que había hecho era imperdonable para mí y nunca podría olvidarlo. Por mucho que la idea de volver a ser una familia me atrajera, no podía ignorar el dolor y la ira que se habían acumulado por su abandono. Así que le dije firmemente que, aunque apreciaba la oferta, simplemente no podía olvidar cómo había decidido egoístamente dejarnos a mí y a nuestro bebé para valernos por nosotros mismos. Le dije que estaba viviendo en casa de mis padres y que ellos eran mucho más una figura parental para Cis de lo que Dave jamás había sido. Le recordé cómo me había acusado de atraparlo con un bebé, así que no podía simplemente volver a entrar en nuestras vidas porque no había garantía de que no volvería a hacer esto en el futuro. Quería proteger a Cis para que pudiera tener una familia estable en la cual confiar. Le recordé cómo había sido lo suficientemente egoísta como para vaciar nuestra cuenta conjunta mientras me dejaba sola para cuidar de nuestra hija pequeña, a lo que Dave trató de aclarar que sabía que mis padres cuidarían de mí y que necesitaba despejar su mente. Me burlé de su audacia y le dije que nunca volvería con él. Dave siguió suplicándome que reconsiderara, con los ojos llenos de desesperación. Pero sabía que si lo permitía volver a nuestras vidas, estaría tomando un gran riesgo y ya no quería eso. Mi corazón dolió un poco al pensar en rechazar su oferta, pero no podía pasar por alto las cicatrices emocionales permanentes que había dejado. Salí de la cafetería pensando que esta sería la última vez que tendría que escuchar sobre esto. Desafortunadamente, desde mi reunión con Dave, Marta ha estado tratando de hacerme reconsiderar mi decisión. Sigue diciendo que debería pensar en sí y que mi hija querría vivir con ambos padres. Sigue argumentando que Dave cometió un error y que, como su esposa, debería perdonarlo. Claramente piensa que estoy siendo egoísta y quiere que ponga la comodidad de mi hija por encima de mi desamor. Sin embargo, estoy decidida a no darle otra oportunidad a Dave. Debido a sus palabras, he estado cuestionando mi propio juicio, dividida entre los posibles beneficios de aceptar la oferta de Dave y los recuerdos de su abandono.
Así que Edith, ¿soy yo la mala por rechazar la oferta de Dave y posiblemente privar a Sis de tener una familia completa? ¿Debería perdonar a Dave y volver con él? Actualización 1. En solo unos días, he recibido miles de comentarios y mensajes de personas. Me alegra que la mayoría de ustedes no crean que soy la mala. Escuché el consejo de todos y decidí primero hablar con mis padres sobre esto. Se sorprendieron al escuchar que Dave se había vuelto a poner en contacto conmigo y mi madre estaba furiosa de que hubiera ido a verlo sola. Mi padre me dijo que el constante cambio de opinión de Dave era realmente preocupante y que esto podría ser un problema de salud mental, tal como muchas personas han estado comentando, por lo que no debería reunirme con él sola. Estuve de acuerdo y les dije a mis padres mi decisión de no permitir que Dave volviera a nuestras vidas. Mis padres suspiraron aliviados y me dijeron que esta era la decisión correcta y que debería continuar enfocándome en mi divorcio. Después de esto, planeo hablar con mi abogado sobre el siguiente curso de acción para que podamos acelerar el proceso de divorcio. Sé que habrá personas que pensarán que debería perdonar a Dave, pero esto ya no se trata de mí. Mi hija merece tener un padre más amoroso y claramente Dave no nos ama, así que no merece tener una segunda oportunidad. Además, hay algunas personas que parecen pensar que Dave podría haberme dejado por otra mujer y que no podría haber sido solo su problema de salud mental. Bueno, para ser honesta, realmente no me importa cuál fue su razón. Nos abandonó y me dejó recoger los pedazos sin importar por qué eligió hacer lo que hizo. Los papeles de divorcio han sido entregados a Dave, quien aparentemente está viviendo con su madre actualmente. Desde entonces, sus llamadas implacables se han vuelto cada vez más desesperadas en las últimas semanas, y por mucho que le explique que no quiero que vuelva, sigue llamando. Como persona no confrontacional, me siento acorralada y emocionalmente agotada por sus constantes intentos de contactarme. Marta también me ha estado enviando mensajes sobre el perdón y los sacrificios de ser una buena madre. Mi padre decidió tomar el asunto en sus propias manos y fue a visitar a Dave. Le dijo firmemente que tenía suerte de que hubiera leyes en nuestro país, de lo contrario lo habría enterrado vivo después de lo que me hizo a mí y a su nieta. Mi padre es un tipo fornido, militar, así que solo puedo imaginar lo asustado que debió estar Dave después de su conversación. Mi padre le advirtió que no me contactara innecesariamente y que podía comunicarse a través de sus abogados únicamente. Marta trató de hacer que mi padre viera cómo perdonar a Dave sería lo mejor para todos, pero él le respondió que debería haber criado a un mejor hijo, que nunca debería haber abandonado a su familia en primer lugar. Marta argumentó que Dave estaba pasando por algo mentalmente, pero mi padre señaló cómo me había culpado a mí y a Sis por irse, así que debería estar culpando a su hijo por todo esto y no pidiéndome a mí que lo perdonara. Sus mensajes también se detuvieron después de esto. Mientras tanto, a pesar de todo esto, estoy haciendo todo lo posible por no perder el enfoque en mi trabajo y desempeñarme bien. No quiero perder mi trabajo ya que estoy ahorrando dinero para eventualmente mudarme por mi cuenta. Mis padres han sido más que útiles y estoy agradecida por ellos cada día. No sé qué habría hecho si no tuviera el apoyo de padres tan amorosos. He bloqueado a Dave por ahora, así que ya no puede molestarme. Planeo verlo directamente durante nuestros procedimientos de divorcio. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente puedo dar una actualización. Nuestro proceso de divorcio se ha actualizado antes y Dave ha estado luchando con uñas y dientes para hacer esto lo más difícil posible para mí. Claramente solo quiere alargarlo. Como ninguno de los dos posee nada, no hay propiedad que dividir y no quiero nada de él en pensión alimenticia. Pero su abogado ha estado exigiendo derechos de coparentalidad iguales cuando se trata de Sis, lo cual es absolutamente ridículo porque no quiero que mi hija esté en ningún lugar con una persona inestable como él. Para proteger a mi hija, mi abogado tuvo que decirle al tribunal sobre los problemas de salud mental de Dave a lo largo de los años, lo cual de otro modo no me habría gustado discutir, y cómo nos abandonó de la nada llevándose todo el dinero de nuestra cuenta conjunta y culpándome de haberlo atrapado con un bebé, a pesar de que yo ganaba más que él. Espero que el tribunal se dé cuenta de lo poco fiable que es y no le otorgue la custodia porque no hay garantía de lo que puede hacerle a Sis con cómo funciona su mente si se queda con él a solas. La madre de Dave, Marta, viene a todos nuestros procedimientos judiciales y me mira con desprecio, pero ni la reconozco ni me importa más cómo se siente.
Habría aceptado que tuviera una relación con mi hija si no hubiera decidido culparme y coaccionarme para perdonar a su patético hijo. Haré lo que sea mejor para mi hija. Ha intentado hablar conmigo varias veces después de nuestras sesiones en la corte, pero mi padre siempre me aleja rápidamente de ella. Sé que va a tomar un tiempo antes de que me libere legalmente de Dave, pero mientras tanto, he decidido tomarme un tiempo libre para poder llevar a mis padres y así al Valle de Napa. Mis padres siempre han querido ir allí y siento que todos necesitamos un descanso de este drama en curso. Quiero crear hermosos y alegres recuerdos con mi familia a pesar de lo que estamos pasando. Sé que mientras nos tengamos el uno al otro, podemos enfrentar lo que sea que el futuro nos depare con fuerza y resiliencia. Actualización 4. Desde mi última actualización hace 5 meses, tengo algunas noticias felices y emocionantes para compartir. En primer lugar, recientemente me ascendieron en el trabajo y se siente como un gran logro ya que ahora tengo mejor salario y finalmente puedo ganar un ingreso cómodo que me permitirá mudarme y vivir cómodamente por mi cuenta con Cis. Aunque mis padres no quieren que me vaya, ya que se han vuelto extremadamente cercanos con Cis, siento que este es un paso necesario para encontrar mi propia independencia y ellos lo entienden. El ascenso no solo trajo seguridad financiera sino también la satisfacción de saber que mi arduo trabajo y dedicación finalmente habían dado sus frutos. En segundo lugar, finalmente estoy divorciada. Gracias a mi abogado, quien luchó por mí todos los días durante los últimos meses, finalmente estoy libre de Dave y su madre. Intentaron hacer mi vida un infierno, pero al final, el juez vio que Dave no era un padre apto. Han ordenado a Dave que pague manutención infantil cada mes y que asista a sesiones de terapia obligatorias donde será monitoreado. Si los resultados son positivos, entonces puede volver a apelar la decisión sobre sus derechos parentales si lo desea. Dudo que pase por todo esto de nuevo, pero en caso de que alguna vez decida hacerlo, entonces estoy lista para luchar contra él nuevamente. Mi familia y amigos han estado a mi lado durante todo esto, brindándome apoyo de cualquier manera que puedan. Ahora que estoy ganando más que suficiente, planeo ir a terapia. Entiendo que podría tener problemas de abandono, así que estas sesiones de terapia me ayudarán a procesar mejor mis emociones y trabajar en cualquier problema persistente para poder ser una mejor madre para Cis. He estado investigando terapeutas con experiencia y he encontrado una terapeuta compasiva y experimentada que se especializa en ayudar a las familias a navegar por emociones tan complejas. A pesar de los desafíos y la agitación emocional que hemos enfrentado, mi familia y yo estaremos bien. Este capítulo está lejos de terminar, pero voy a escribir mi propia historia a partir de ahora, y estoy decidida a asegurarme de que esté llena de amor, confianza y crecimiento con mi hija.